Buenos días a todos y a todas. Estamos en una nueva sesión del Seminario Internacional en Comunicación y Educación en momentos de la COVID-19, en momentos de crisis. Tenemos el placer de contar hoy con la ponencia de Alejandro Rodríguez Simón. Me gustaría, en un principio, antes de poder presentar brevemente su currículum, porque si no nos llevaría mucho tiempo, recordar que esta sesión se está grabando, con lo cual entendemos que todo el mundo da su consentimiento para la grabación, porque luego se va a publicar en los canales oficiales de YouTube del grupo de investigación GICID y del grupo de investigación SMEMIU. Si alguien no estuviera de acuerdo con dar su aprobación, pues simplemente tendría que desconectarse y ver luego a posteriori toda la ponencia y toda la discusión posterior que vamos a desarrollar en el día de hoy a través de los canales de YouTube de SMEMIU y de GICID. ¿De acuerdo? Bien. Pues el profesor Alejandro Rodríguez Simón es doctor en Comunicación y Educación en Entornos Digitales, máster en Comunicación y Educación en la Red y licenciado en Antropología Social y Cultural, todo ello por la UNED. Además, él es ingeniero técnico en Informática de Gestión y actualmente imparte clase en distintas universidades, tanto de Argentina como de España. Concretamente, en la UNED participa en el grupo de investigaciones SMEMIU, Social Media y Educación Mediática Inclusiva y Ubicua, y participa activamente en el proyecto de innovación COREN, Comunicación, Redes Sociales y Nuevas Narrativas. Bien, pues según el programa que ustedes habrán podido leer, la ponencia del profesor Alejandro Rodríguez Simón se llama La transformación de los rituales de interacción en épocas de COVID-19. Yo creo que sin más dilación le damos la palabra para que empiece la ponencia que tiene preparada. Muchas gracias, Alejandro. Un segundo, que no me funciona. Ahí está. Las teclas están difíciles hoy. Bueno, nada, vamos a comenzar. Entonces, podemos situar el punto de partida de esta ponencia en los anales de los tiempos, ¿no? Porque yacimientos arqueológicos del Neolítico dan cuenta del pensamiento simbólico y de los aspectos ceremoniales y rituales en las primeras épocas de la humanidad. Mucho tiempo ha pasado desde estas manifestaciones ceremoniales hasta este nuevo paradigma social actual. Sin embargo, este tipo de comportamiento ha tenido un continuum, eso sí, no de la manera homogénea, sino que cada cultura ha desarrollado sus propios mecanismos rituales dependiendo de las cosmovisiones profesadas. Para arrancar, bueno, me gustó esta metáfora, ¿no?, del fuego, ¿no?, el retorno a nuestros hogares. Edgar Carbonell, que es uno de los codirectores de Atapuerca, decía esto refiriéndose en un programa refiriéndose a los neandertales, pero creo que es válido para los sapiens también, ¿no? El fuego para ellos era una forma de organizarse socialmente. El fuego representaba el hogar, lo que para nosotros es aún el lugar donde vivimos, donde hacemos todas las actividades domésticas. Es la escuela, es la academia. Alrededor del fuego pasaba la información que había de su entorno y de ellos mismos. Las tradiciones y el conocimiento adquirido después de muchos años de evolución, ¿no? En sí, me gustó la metáfora para arrancar, ¿no? Me gustó mucho. Ahora estamos otra vez, ¿no?, al fuego, en este retorno al fuego sagrado, ¿no? Al fuego te lo miras, decía él también, mientras hablas, pero cuando alguna persona habla lo puedes mirar a los ojos, lo ves, hay una interacción. Para ellos el fuego era sagrado. Bueno,
la metáfora es esta, ¿no? Retornamos a ese fuego sagrado, retornamos a nuestros hogares, retornamos porque aparecen nuevas formas de interacción como consecuencia de la pandemia, ¿sí? Pero bueno, antes de hablar de estas formas de interacción, es necesario dar algunas definiciones conceptuales que nos permitan contextualizarnos. Definamos en principio lo que es un ritual, ¿sí? Podemos determinar que un ritual es un conjunto de actos secuenciales cargados de un formalismo normativo en donde participa un colectivo que le encuentra sentido a estas prácticas. El tiempo y el espacio individuales y colectivos presentan una concordancia y una especificidad simbólica en sintonía con los actos realizados. Bueno, es decir, los rituales o procesos rituales pueden ser entendidos como un conjunto de secuencias teatralizadas o escenificadas que derivan en un fin concreto. Estos poseen una alta carga simbólica y una serie de actos repetitivos, ¿no? Debemos tener en cuenta que las formas que adopta un ritual escenificado, o que también llamaremos performance, están íntimamente subordinadas a las consideraciones socialmente compartidas con el grupo que lo representa. Estas instancias habilitan una puesta en tensión de las consideraciones culturales a tal punto que podrían transformarlas. Tanto los grupos como los individuos intentan mejorar sus circunstancias y se representan a sí mismos a través de estas performances. Ahora bien, para dar una noción de lo que podemos llamar performance, que como dijimos la representación de escenificación de un ritual, nos detenemos en exponer de manera breve cuáles serán los elementos básicos que intervienen. Tenemos entonces los símbolos, tenemos los signos y tenemos los marcos referenciales. En cuanto a signo y símbolo, bueno, vamos a usar a Turner, que es un antropólogo, que dice que entiende al signo como una expresión simplificada, pero equivalente de una cosa conocida. En cambio, relaciona al símbolo con lo relativamente desconocido. O sea, lo primero entiende al signo, perdón. Y el símbolo lo relaciona con algo desconocido, ¿sí? Entendiéndolo como la mejor expresión posible de un hecho que se postula como existente. Es decir, posee un consenso social que se piensa que categoriza naturalmente, representa o recuerda algo. En sí, el símbolo es la parte más común y más pequeña de cualquier proceso ritual. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? En la ceremonia ritual principal de la Iglesia Católica, la misa, podemos observar que el sacerdote se lava las manos antes de la ceremonia del pan y el vino, por ejemplo. Pero este acto es una representación de la realidad, ya que es un acto simbólico de purificación. Se representa a través de un rito de purificación y está expresado en un salmo, ¿no? El 26.6. En este caso, ninguno de los feligreses podría poner en tela de juicio si el cura o párroco está lavándose las manos porque las tenía sucias realmente. Y axiomáticamente entiende que se trata de una parte integrante del ritual, de la misa. Digamos, para hacer una síntesis, los escenarios de los rituales no están exentos tanto de símbolos como de signos, aunque resulte más importante los símbolos por ese valor, ¿no?, intrínseco que representan. Ahora vamos a hablar de la presentación del sí mismo. En cuanto a la presentación de uno mismo, del sí mismo, se utilizan conjuntos de signos y símbolos que se estructuran bajo ciertas normas. Estas hacen que se exhiban o se oculten en el juego de la interacción. Se utilizan oposiciones, ¿no?, como ser naturalidad frente a simulación, tranquilidad en oposición a excitación, o familiaridad frente a extrañeza, entre otras oposiciones, ¿no? Debemos diferenciar tipos de símbolos para que nos permitan clasificar y analizar interacción, ¿no? Entonces, bueno, acá hay unos ejemplos que tenemos en la diapositiva, símbolos colectivos, por ejemplo, podrían ser los símbolos nacionales, de agrupaciones, de universidades, de clubes, ¿sí? Se materializan en sus banderas, en sus estandartes, en sus escudos. Tienen diferentes objetos representativos, ¿no? Después podemos hablar de los símbolos de estigma, la estigmatización. Tenemos, en ese sentido, podemos hablar de tatuajes carcelarios, ciertas escarificaciones de la piel, algunas prendas de vestir,
También podemos observar que hay símbolos de posición. ¿A qué se refiere esto? Símbolos profesionales donde se destacan los títulos, como ser consejero, delegado, asesor, bueno, entre otros, ¿no? También podemos agregar, aquí no está, pero podemos agregar otros símbolos, el de poder, ¿no? Un símbolo de poder. El director de una empresa tiene un despacho más amplio que los subordinados, los galones militares. Y bueno, después tenemos los llamados símbolos de clase, que pueden representarse por vestimentas, marcas, todos los conocemos, ¿no? Tamaño de las casas, los barrios, el tipo de coche. Bueno, en resumen, esta clasificación de los símbolos en su totalidad nos orientará dentro de un marco determinado. Era el tercer punto, ¿no?, que hablábamos antes. Es un marco determinado para el análisis de la interacción. Estos marcos se los llama marco de significación y era el tercer elemento básico de la performance, ¿no? El primer marco estructural de significados es una macroestructura y está representado por la cultura. Sin embargo, los códigos pertenecientes a la presentación del sí mismo se consideran microestructurales. Tomar un poco de agua. Bueno, acá vamos a hablar sobre la inmersión de los rituales y su representación en la vida cotidiana y esta metáfora teatral, ¿no? Todas las interacciones sociales se presentan como significaciones rituales o performance, lo estábamos afirmando, ¿no? El individuo representa un papel ante su público, adquiere determinadas formas, posturas, gestos acordes a la situación microsocial que le toque representar. La conducta del ser humano como ser social se basa en interacción y ruptura. Por su parte, Irving Goffman expresa que la vida social del ser humano puede entenderse desde un modelo basado en el teatro. Entiende que el individuo tiene varias formas de interaccionar en su cotidianidad. Se presenta según las situaciones, adaptando su conducta, tratando de controlar sus impulsos y generar buenas impresiones en el otro. Es decir, intentamos mostrar al otro de manera consciente o inconsciente, ¿verdad?, una impresión de nosotros mismos. Va a depender de la situación y el medio donde nos encontremos y para los cuales nos adaptaremos. O sea, un ejemplo de ahora. Yo estoy dando una ponencia, estoy en un papel, en un rol diferente al que estáis vosotros del otro lado, ¿no? Como escuchando esto. Bueno, dicho esto, podemos decir que hablar sobre la interacción conversacional, ¿no? Toda esta conducta tiene un núcleo de rituales de interacción, que cabe la presentación del individuo, la presentación de su actividad en situaciones corrientes, la guía y control de las impresiones que otros forman de él, ¿sí?, las reglas de comportamiento ante ellos, bueno, etc. Se representa una performance, un ritual escenificado para la audiencia, y que en este caso la audiencia es la misma que los compañeros de interacción. En este caso tenemos la audiencia y el que habla en el mismo sitio, ¿sí? Los individuos perciben los efectos de sus actuaciones cotidianas y las ajustan a las situaciones en curso desde su posición dialógica entre el sí mismo y los otros. Y tienen en cuenta, ¿qué tienen en cuenta? Las experiencias pasadas y sus expectativas de futuro. El participante de una conversación intentará mantener su apariencia para salvar una situación embarazosa. Pero bueno, si se producen intercambios largos, se necesita un gran dominio ritual para esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando la instancia performativa o la interacción conversacional se desarrolla en marcos de significación o marcos referenciales diferentes a los previsibles? Bueno, tenemos aquí el confinamiento, ¿no? A partir de aquí vamos a apelar un poco a la antropología visual, vamos a ver diferentes situaciones de confinamiento y también ahora ya podemos hablar también de desconfinamiento, ¿verdad? Aquí coexisten viejos y nuevos rituales de interacción. Algunos rituales de interacción cambian con este desconfinamiento, sin embargo, como veremos luego, otros siguen operando en este modo confinamiento. El primer ritual así de interacción que vamos a tomar es el saludo, ¿no? El tipo de saludo que se tiene con distintos sujetos, que pueden ser más cercanos o más lejanos,
Son ejemplos de rituales de evitación y presentación y distancia, ¿no? Depende de la cercanía que tiene uno con esa persona, está más cerca o está más lejos. Bueno, en este sentido, saludar dando la mano, saludar con un abrazo, marca el tipo de distancia, ¿no? O acercamiento para con la persona que saludamos. Bueno, en este caso tuvimos que reinventarnos, ¿no? Nos tenemos que reinventar. De hecho, hay marcas que se reinventaron, como por ejemplo una marca que en su logo se dan la mano y ahora se saludan con el codo. Lo traje así como ejemplo comercial, ¿no? Pero bueno, hay una reinvención del saludo. Está el saludo virtual y está el saludo presencial, pero con determinadas códigos nuevos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poco, visualizar algunos casos comparados de rituales de posición y rituales interpersonales, ¿no? Ya en otros ámbitos, a partir del desconfinamiento en este caso, ¿no? Nos valdremos de algunos memes para dar una situación paradójica entre un aspecto y el otro. Por ejemplo, acá vemos, bueno, las filas. Vemos como a la derecha la gente está haciendo fila, respeta su distancia, muy tranquilo, se los ve. Sin embargo, el de la izquierda, bueno, no, parece que las líneas del suelo tampoco fueron efectivas para hacer esta distancia, ¿no? Quizás el perrito sí lo entendió, pero los de los humanos no. Están bastante pegados sin respetar esa distancia. Bueno, esto está pasando en el desconfinamiento. Entonces, son situaciones nuevas, quizás son nuevas. Ya hace un tiempo que en confinamiento también había este tipo de situaciones, pero ahora se van a ver más a menudo, ¿no? Bueno, de compras. Acá esta diapositiva se llama de compras. Estamos en una situación de encierro, una situación de interacciones virtuales solamente, prácticamente, y ahora podemos ir a estos grandes almacenes, ferreterías grandes, ¿no? A comprar, y bueno, esta señora, eh, o sea, me valgo del meme, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta estas previsiones, estas precauciones en realidad, y estas interacciones se producen de manera diferente. Cambió, no sé si este sería el, el plástico adecuado para cubrirse, pero bueno, es un ejemplo de que la gente está tomando precauciones y está haciendo diferentes propuestas ante la situación de crisis, ¿no? Y ante las interacciones con los otros seres humanos. En el aeropuerto, bueno, también, traigo un meme también, pero bueno, el tema es que a partir de julio en España, por ejemplo, ya parece que empiezan a haber vuelos, y sobre todo lo sé porque Iberia no para de enviarme comunicaciones, así que me imagino que a partir de julio empezamos, o empieza. Bueno, acá también es una situación que traigo de un meme, esperemos que no tengamos que llegar a ponernos una botella de 5 o 8 litros en la cabeza de agua, pero bueno, sí, también vamos a tener que tomar unas medidas de precaución, me imagino, no sé, alcohol en gel, me imagino otras medidas, algo que nos proteja, porque bueno, no estamos exentos de contagiarnos de este virus, ¿no? Pensamos en el tren también, acá hay una foto que puse del AVE, ¿no? De Barcelona a Madrid, que ya volverá a funcionar, Barcelona, Zaragoza a Madrid. Bueno, acá también traje un ejemplo que esperemos no encontrar en los trenes españoles ni aquí en los argentinos. Es una situación extrema, pero la señora parece que tomó unas precauciones y quizás nos encontremos con estos casos, ¿no? Yo no descarto este tipo de situaciones a partir de ahora, ¿no? Pero bueno, hay que tomar recaudos y acá parece que la gente se lo toma muy en serio. Tenemos por ejemplo en moto, ¿cómo sería en moto? Arriba se ve una pareja que bueno, está cortada para que no se vea la cara en un viaje en moto normal antes de la pandemia. Y después, bueno, me valgo de este mes para decir, bueno, hay que tomar precauciones ahora en moto. No sé si me pondría una nana, una esponja esta de lavar, eh, pero bueno, quizás habría que ponerse una máscara y no eso, pero eh, tomamos precauciones, ya no se va a poder ir así libremente, por lo menos por un tiempo, hasta que todas las aguas vuelvan a su cauce normal. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Reuniones formales, bueno, tomé la metáfora de la gente Smart, de la gente 86, en su época, una serie que tiene muchos años, pero bueno,
que usaba para hablar con su jefe, el cono del silencio. Bueno, quizás este cono del silencio a él se le ocurra utilizarlo y para hacer estas interacciones con el jefe y la empresa, y quizás no solo sea el silencio, sino sea del anti-coronavirus, ¿no? Eh, por lo menos nos va a proteger un poco, y no estaría mala, esta idea creo que no estaría mala. Vamos a ver qué tal, si alguno ve la ponencia y se les ocurre estas ideas. Eh, Después tenemos las reuniones informales, estas interacciones, ¿no? Interacción alrededor del fuego. Bueno, esto quedó en una metáfora de momento, ¿no? Por ahora el botellón, todo esto que se armaba, la gente alrededor del fuego contándose historias, también como empezamos la ponencia, va a estar algo limitado, va a estar algo limitado, al menos no creo que se pueda hacer una fogata con una cuadrícula en la playa, ¿no? Va a haber que esperar un poco y a ver cómo evoluciona este momento de pandemia y ya veremos, ¿no? Esto no lo sabemos, pero bueno, en el estado actual y anterior vamos viendo situaciones. Eh, y después la última, sí, digamos de manera informal, porque después tengo una diapositiva que vamos a estar otra vez un poco más serios, es esta la de los cumpleaños, ¿no? Tenemos al niño, ¿no?, que cumple un año, nadie está invitado, el cumpleaños es por WhatsApp, es bueno, por móvil, la torta viene en una foto, en fin, va a haber este tipo de cumpleaños, ya está viendo, de hecho van a seguir porque, bueno, yo cumplo años el próximo lunes y me va a pasar lo mismo que a este niño, ¿no? Me voy a poner la máscara de la peste y voy a salir ese día a saludar a la gente de manera virtual, ¿no? Eh, bueno, pero paramos toda esta secuencia para decir un poco, hay un aspecto que no tomamos y qué ocurre con los entornos formativos virtuales, ¿no?, de emergencia ocasionados por la pandemia. ¿Sí? ¿Qué pasa en estos casos? Acá me voy a poner un poco más serio, vamos a retomar la seriedad. ¿Y qué pasa con estas interacciones, ¿no? Seguimos este mismo modelo transmisor, acá un aula, supongo que sea museo, ¿no? Por la soguita, es un museo del aula del siglo XIX, pero bueno, en un punto se siguen tomando estos modelos. ¿Y qué pasa cuando la instancia performativa se desarrolla en marcos de significación o marcos referenciales diferentes, ¿no? ¿Seguimos en un modelo o no lo seguimos? ¿Qué pasa? Bueno, acá traigo, ¿no?, el ejemplo ¿no?, una tutoría sincrónica con todos los estudiantes con la cámara apagada, en silencio, con 35 personas conectadas y solo una con la cámara encendida y que no está encima, ¿no? Bueno, yo creo que, ¿por qué no aprendemos?, ¿no? Sería el subtexto de esta imagen. Por ejemplo, los entornos formativos virtuales de emergencia con niveles en nivel de educación superior, vemos que no están exentos de algunas repeticiones rituales heredadas de la enseñanza y el aprendizaje presencial. En esta pandemia observamos en general un exceso de la repetición del uso de videoconferencia, ¿no? Un exceso en la designación de tareas o trabajos prácticos calificables. No se tienen en cuenta otros recursos que ofrece la virtualidad. Por ejemplo, la utilización de foros para intercambios, trabajos colaborativos, donde propiciamos los procesos y no los resultados, como comentaba nuestra compañera Susana la semana pasada. Creemos pertinente tomar en cuenta la interacción conversacional virtual y digital, de forma sincrónica, en este caso el foro, porque gran parte de la comunicación actual implica relaciones de esta índole, estandarizadas y normalizadas, tal si fuera una conversación cara a cara. Entendemos que es importante la contextualización donde se produce la interacción, ¿no? Que una comunicación se haga a través de palabras o de datos difiere en el medio que se utiliza, pero en ningún caso minimiza el objeto de acción ni tampoco la eficacia, ¿no? Bueno, el gran interrogante es ¿por qué si cambia un marco referencial y contextual mantenemos los mismos rituales? Una de las posibles causas entendemos que podría ser las dificultades que tenemos en ocasiones para salir de nuestra zona de confort, para pasar de una primera instancia a otra zona incómoda, ¿no? Sabemos que en cualquier campo disciplinar, y en particular en las prácticas educativas,
estamos hablando de las dificultades de los sujetos de salir de esta seguridad, que otorga ajustarse a las prácticas rutinarias, animarse a proponer cambios o adaptarse, en este caso, a otros marcos de significación. La zona de confort representa un espacio controlable que genera comodidad y donde los procesos son controlados por los sujetos. No hay riesgo en las acciones, porque todo resulta conocido, ¿verdad? Y están instalados los mecanismos de realización de las prácticas, ¿no? Retomando esta postal, ya diría yo, en este caso, bueno, no sé qué pasó, ¿no? Por parte del profesorado implica continuar enseñando en las aulas de la misma manera, en esta coraza de confort, ¿no? Quizás conscientes de la situación de emergencia, pero no conscientes de los mecanismos y recursos que la educación digital ya implementa desde hace tiempo. Para el alumnado, repetir contenidos sin desarrollar la capacidad crítica, ni establecer conexiones entre los distintos contenidos, bueno, sigue repitiendo, ¿no?, comportamientos que durante años quizás les permitió tener un éxito en las tareas educativas. Sin embargo, no siempre este éxito se asocia a un aprendizaje genuino. En este sentido, la zona de confort la podemos asociar con la enseñanza bancaria cuestionada por Paulo Freire, que se repite en estas situaciones de emergencia en la virtualidad, ¿sí? Estas ideas acerca de las dificultades para salir de la zona de confort nos permiten comprender la tarea educativa y particularmente las propuestas de enseñanza mediadas con las TIC o las TRIC. Son utilizadas las prácticas transmisivas, o sea, a pesar de tener esa ventaja de TIC o TRIC, se utilizan prácticas transmisivas y rutinas pedagógicas que, bueno, en este caso son en situación de emergencia. En este marco, tecnologías innovadoras enmascaran propuestas de enseñanza transmisivas que dificultan el pasaje de la zona de confort a una zona de crecimiento del alumnado. Tenemos que ser conscientes de que es posible que propuestas que enfatizan en la colaboración y el intercambio promuevan a través de la mediación docente, a través de la mediación docente, se fomente en los estudiantes la posibilidad de la reflexión crítica, movilizar sus actitudes y procesos de aprendizaje, para facilitar un camino a la zona de crecimiento donde tengan lugares de apropiación contenidos significativos. Entonces, deberíamos adaptar nuestros rituales de interacción a el medio o ese marco de significación y no repetir lo que veníamos haciendo en el aula presencial, ¿sí? Ya para finalizar, digamos casi prácticamente, me voy a remitir a estas preguntas filosóficas, la gran pregunta del hombre y la mujer, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? El mundo occidental, bueno, ha generado un modus vivendi determinado por estos adelantos tecnológicos de los que hablábamos, que fueron moldeados por una serie de rituales. El ser humano es un animal con sapiencia. A la vez que puede fabricar herramientas, es simbólico, se construye a sí mismo. Entonces podría definirse como un animal que actúa, ¿no? Retomando todo esto de la actuación, un animal performativo o un homo performance, podemos llamarlo como lo llamaba Víctor Turner, ¿no? El ser humano se hace a sí mismo mediante sus performances o actuaciones, las cuales en cierto sentido son reflexivas. La cuestión es si volvemos para atrás en el tiempo o realmente diseñamos nuevas estrategias educomunicativas que nos posicionen en otros lugares superadores, innovadores y acordes a las circunstancias y en este caso de pandemia. Bueno, esta metáfora que utilizo de Charlton Heston, intentemos no llegar al mismo sitio en una época diferente. Bueno, muchas gracias y hemos llegado al final de la presentación. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, Alejandro. La verdad es que ha sido un placer escucharte. A mí me ha gustado mucho que partas de la metáfora del fuego y de la metáfora del teatro. Para llegar a esos cambios de rituales, de interacciones con épocas convulsas como las que estamos viviendo con la COVID-19.
Creo que es muy importante la reflexión que has hecho sobre los entornos formativos de emergencia. Seguramente has dado en el clavo en ese momento en el que está la educación, y has puesto y has explicado, y seguramente la gente querrá saber más sobre esto, has puesto el dedo en la llaga en cuanto a qué se necesita, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a dar paso a preguntas que hagáis a través del chat, y que yo, bueno, pues puedo ir leyendo a Alejandro para que las vaya contestando. En cualquier caso, ahora mismo veo que Elena y Susana están escribiendo, pero mira, aquí llega la primera. Iba a decir que podría yo incorporar una pregunta inicial, pero prefiero dejarla para luego, sobre todo porque todo el mundo tenga la opción de preguntar y de participar, ¿no? Susana dice: felicitaciones por la excelente exposición. ¿Podrías ampliar, por favor, acerca de los símbolos, su clasificación y su relación con la educación? Sí, bueno, perfecto. Sí, el tema, vamos a decir que tuve que tratar el tema de los símbolos, un recorte, hice de las diferentes clasificaciones de símbolos que pueden tener, que se pueden hacer de las diferentes disciplinas, ¿no? No solamente yo tomé símbolos desde la interacción simbólica, que es una corriente de la sociología, también utilicé de la antropología simbólica, ¿no? En este caso, por ejemplo, la antropología simbólica también se basa en estos símbolos y habla de la estructura de esos símbolos como que tienen como dos polos, ¿no? Uno sensitivo y otro más de regla. También podemos decir que existen símbolos, desde esa línea, símbolos dominantes y símbolos estructurales, o sea, el símbolo, volviendo a la metáfora esta de la misa, ¿no? Por ejemplo, el vino sería algo estructural que se usa para, perdón, estructural no, instrumental que se usa para en las ceremonias, pero bueno, el altar o quizás la cruz son como símbolos dominantes que se pueden repetir y tienen ese valor axiomático, ¿no? Volviendo a algo más mundano, bueno, eh, el propio, desde la psicología, Jung también clasifica los símbolos y hace una visión a partir de, de la gente, no sé cómo llamarlo, no quiero llamar los primitivos porque en antropología es para matarme, pero bueno, de otra gente que vivió en otra época y que ahora vive de manera diferente, otras culturas, y parte de eso, ¿no? De esos miedos y la simbología que hace. Entonces, creo que esto también se puede representar y a mí me gusta mucho la interdisciplinaridad y me parece que si todos desde su vertiente pudiéramos unificar estos criterios, tanto en educación o en comunicación, periodismo, no sé, pedagogía, antropología, y pudiéramos analizar estructuras así, ¿no? De estas secuencias y trabajamos todos juntos, sería muy bueno, estaría muy bueno. En cuanto a los símbolos destacados de la educación, bueno, por ejemplo, el símbolo dominante en esta situación que se repite es esta clase presencial extrapolada a la virtualidad, que no, como hemos visto en esta época de pandemia, se sigue repitiendo, ¿no? Y como hablamos con Sara, ¿no? También no se están tomando esas postas que tiene la educación virtual o digital. Eh, un poco es así, pero bueno, eh, la manera de analizar es eso, ¿no? De construir esa estructura y tratar de ver en dónde falla. Acá en este sentido falla en el marco de significación, el marco de referencia está fallando. Sí. Elena dice en el chat: hola Alejandro, muchas gracias por tu brillante exposición. Yo quería preguntarte en esta línea cómo hacer un diagnóstico y sobre todo un diagnóstico fiable sobre la situación, porque sin un buen diagnóstico el tratamiento puede ser equivocado. Muy buena pregunta, sí. El problema que tenemos, no sé si problema o ventaja, es que en este tipo de situaciones que estoy contando se pueden hacer microanálisis, ¿no?
es muy difícil, lo hablamos el otro día, es muy difícil hacer generalizaciones. Eh, Retomando otras ponencias anteriores, lo ideal sería hacer un compendio de todas estas situaciones desde diferentes disciplinas, tomarlo, ¿no? Para tener sería una cartografía, me imagino, llamarlo una cartografía de situaciones que podamos difundir. No sé, sería bueno quizás para los grupos hacer algo así también, me parece. Eh, Tratar de hacer una cartografía de situaciones que vamos viendo y que las vemos desde nuestra perspectiva. Yo, por ejemplo, podría analizar ese tipo de situaciones simbólicas, qué pasa ahí. Otro podría analizar de situaciones desde la pedagogía, otro mismo de la comunicación, qué pasa con los Emirex, que hay Emirex o hay un emisor y un receptor, no sé, es como la única manera que veo es, para analizarlo es eso, ¿no? Juntar todas propuestas y hacer una cartografía de situaciones que puedan servir no solo a nosotros, sino a otros, ¿no? En esa cosa de poder, compartir estos momentos, ¿no? Esto es lo que podemos hacer son microanálisis. Lo mismo que esta es una ponencia que solo lo ve una cierta cantidad de gente, es imposible generalizarla a todo el planeta o que todo el mundo esté escuchando esto. Bueno, con el microanálisis tenemos la misma situación, ¿no? Está difícil extrapolarla a una generalización, pero sí que podemos ver tendencias en esta situación de COVID, de la COVID-19, y estaría bueno, lo dejo así como en el aire, estaría bueno juntar todas estas situaciones en una cartografía. Pilar también te deja una felicitación en el chat y dice exactamente, felicidades Alejandro, muy grato escucharte. A su vez, Gracias. Patricia dice gracias por la ponencia, una reflexión para los nuevos símbolos que nos guían o informan en el suelo. ¿Cómo nos marcan el espacio, la seguridad o indicaciones? ¿Nos tenemos que acostumbrar a mirar al suelo para seguirlos? Bueno, es complicado, ¿no? Tenemos que pensar en cómo sigue, ¿no? Esa pregunta filosófica del final es, eh, es la pregunta que creo nos hacemos todos a partir de situaciones de crisis, ¿no? Sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Eh, Mirar hacia el suelo es una metáfora, pero que no me quiero quedar con eso. Yo me gustaría que todos tratemos de mirar adelante. Si miramos al suelo nos va a pasar, bueno, la metáfora de Charlton Heston que traje, que mira para arriba porque está mirando, espero no spoilearle el final de una película del año 68 a nadie, pero está mirando la Estatua de la Libertad. El tema es no volver a... El animal humano, por decirlo así, vamos a llamarlo así, es el único animal en el mundo que vuelve a cometer los mismos errores, por más que se queme y se queme, y los repite, los repite. Entonces, eh, no sé, unos pocos que tratemos de ayudar en el sentido de a ver si no volvemos a caer en lo mismo, sería interesante. Y sí, es una situación de crisis, la tendencia es mirar para abajo y verlo de una manera pesimista, me imagino. Pero bueno, no, yo lo que me gustaría es eso, ¿no? Que a partir de todas nuestras ponencias, las que vamos haciendo, eh, podamos ver diferentes estados de esta pandemia, en qué manera se afectan las relaciones, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que bueno, tomé de una manera más humorística, por decirlo de alguna manera, la parte de situaciones, pero bueno, cuando llegamos a la educación me puse un poquito más serio, ¿no? Nada, es tratar de no mirar para abajo, sino mirar hacia adelante. Pero mirar hacia adelante pensando en de dónde vengo. Vuelvo a la pregunta esa, ¿no? ¿Desde dónde vengo? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Esa pregunta es vital, me parece. Sí. Si no, terminamos como Charlton Heston, ¿eh? El suavizo que... Isabel te dice, enhorabuena Alejandro, me gustaría que comentases la subjetividad de los símbolos. El hecho de que un mismo símbolo pueda ser interpretado de forma diferente por distintas personas. Es decir,
según su perspectiva individual y las normas de su tribu. Su tribu lo pone entrecomillado. Sí, entiendo, sí, sí. Primero, bueno, volvemos a lo que los había explicado de símbolos, ¿no? Un símbolo es una representación de algo que no es como el signo, ¿no? Que está ahí presente. Es algo que se supone que eso significa tal cosa, ¿no? Por ejemplo, el dibujo de un corazón. Yo les digo un corazón, ustedes ven la forma de un corazón, pero en realidad está representando este corazón que no tiene esa forma. Bueno, es un símbolo, ¿no? Entonces, cada cultura en un punto, cada tribu, vamos a hablar con esa terminología, crea sus propios símbolos dentro de esa cosmovisión, de ese contexto, ¿no? Eh, Son símbolos, son signos, hay comunicación que solo entiende ese grupo en general. Y bueno, el problema que tenemos acá es que a partir de la globalización, digamos que los símbolos están más bien impuestos por una cultura en general que impone modelos y impone en esos modelos sus símbolos, ¿no? No sé, me refiero a, por ejemplo, ¿no? En España. Yo cuando fui para España en el año 2000, Papá Noel, no sé, eran los Reyes Magos, ¿no? Lo que en 20 años, creo que sí, hay tanto Santa Claus, Papá Noel, como los Reyes Magos, ¿no? Entonces se impusieron unos símbolos desde otro lugar, ¿no? Desde otra cultura. Se armó en lo que se diría en antropología una aculturación, vamos a ponerlo entre comillas, porque si no me escucho a un antropólogo y estamos debatiendo y debatiendo sobre la aculturación toda la mañana. Pero sí, hay una subjetividad, volviendo a lo de la subjetividad, creo que no existe un símbolo que sea objetivo porque ya el símbolo es subjetivo en sí, tiene un valor que solo lo ve la cultura esa. Lo que te diga un smile, ¿no? Lo ve no sé, me voy a alguna tribu perdida por ahí, que todavía existe, ¿no? De estas que vemos a veces en documentales, eh, y base, no sé, ahora retomo un caso de una antropóloga, Bohannan, que tiene un texto que lo recomiendo, se llama Shakespeare en la selva, donde va a explicar cosas de Shakespeare, de Hamlet, a unos nativos, y bueno, eh, no podían entender cómo hubiera fantasma o que el padre apareciera, y decían, no, a ver, no puede ser, ¿cómo que no está casado? Bueno, situaciones que, que a partir de sus símbolos, de su cosmología, de su cosmovisión, no podían entender. Bueno, acá, en un punto, esto de la subjetividad que comenta Isabel, pasa lo mismo con la educación, ¿no? Quizás no pueden entender los otros símbolos del otro medio, ¿no? De ese marco de referencia, ¿no? Todavía no están capacitados ante la emergencia de entender esa simbología que tiene la educación digital y que se puede haber aprovechado. Bueno, es cuestión de esperar a ver si nos adaptamos o perecemos como especie. Vamos a ver. Sí. Alicia te da las gracias y dice: gracias, Alejandro, por abrirnos a una reflexión multidisciplinar. Y María dice: me ha gustado mucho, sobre todo por hacer de palanca para plantearnos formas de abordar clases en remoto. Felicidades, muchísimas gracias. Habrá más, quiero decir, ahora mismo David está escribiendo y habrá más comentarios, pero me gustaría hacer una reflexión importante que has marcado, y es desde dos interrogantes fundamentales para nuestra vida y distintos aspectos, ¿no? Que es quiénes somos y a dónde vamos. Por supuesto, somos seres que viven en una era digital. Eso quiere decir que no estamos viviendo como en el siglo XIX, ni estamos viviendo siquiera como en el siglo XX. Cuando necesitamos ayuda, pues nos vamos a un vídeo de YouTube. Por ejemplo, yo el otro día lo necesité para arreglar una persiana de mi casa, que en momento de confinamiento no encontraba a nadie que la arreglara. Lo encontré en YouTube, ¿vale? Entonces, es que no somos personas virtuales, digitales.
somos personas digitales, pero no es porque seamos en un momento analógico o en un momento digital, sino porque somos seres que realmente participamos en ambos escenarios, sean físicos o analógicos o sean digitales, ¿no? Y entonces lo que propone precisamente la era postdigital en la que estamos viendo, donde la característica que podemos hablar es la vivir en red, ¿vale? Es que ya no tenemos que diferenciar lo que hacemos en físico y lo que hacemos en digital, porque lo que hacemos en físico puede ser simultáneo a lo que hacemos en digital, ¿vale? Entonces, ¿quiénes somos? Somos seres que convivimos en ambos ambientes, tanto físicos como virtuales, ¿vale? ¿Y a dónde vamos? Por supuesto, como tú bien has dicho, nunca a épocas pasadas, siempre al futuro. ¿Por qué no escuchamos qué es lo que está pidiendo la sociedad? La sociedad le está pidiendo a la educación que forme a personas críticas y responsables con la cultura de su época, con las demandas de esta sociedad digital o postdigital. ¿Por qué la educación no escucha? Que es un poco el planteamiento que yo te quiero hacer. Es decir, ¿por qué si ya habíamos avanzado en enseñanza virtual con el escenario virtual con una característica muy importante que es la relacional, el factor relacional, ¿por qué ahora vuelve a darse las mismas actitudes de hace años, del siglo XX, en enseñanza virtual? Entonces, Sí. bueno, pues es un poco lo que te planteo y por si quieres reflexionar sobre algo. Sí, sí, eso es en realidad es la gran reflexión de la ponencia en sí, ¿no? El subtexto de la ponencia mía es eso, ¿no? ¿Por qué se repite esto cuando no solo tenemos que entender, bueno, que es un caso atípico, es una pandemia que nos ha pillado a todos en bragas, ¿no? Como hay un dicho ahí español, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que también perdonar eso, ¿no? Decir, bueno, se emplean metodologías de emergencia, por eso lo llamamos, ¿no? No quise decir educación digital, sino educación virtual de emergencia, ¿no? Lo que no se puede entender es que pasaron ya unos meses, ¿no? Desde cuando empezó esto en marzo, ya estamos en junio, y yo veo que se sigue repitiendo ese modus operandi, ¿no? De decir, bueno, seguimos con esto es como la clase presencial. Hago una clase magistral a través de una videoconferencia, donde, bueno, como les mostré, no hay nadie. Ya, bueno, sí, están conectados o no, no se sabe. Eh, bueno, entonces hacia dónde vamos sin aprender del pasado. Creo que la sociedad misma, si no hubiera aprendido, no habíamos estado acá donde estamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Bueno, retomando esto de que el Sapiens sigue haciendo de las suyas y no vuelve a tropezar con la misma piedra, ¿no? ¿Por qué no hacer esto? La pregunta de Sara es la gran pregunta que me hago yo y que está en el aire para los que trabajamos en educación virtual o digital, ¿no? ¿Por qué no se repiten los modelos que ya funcionan? ¿Por qué se fue por su cuenta, ¿no? Cada uno hizo lo que pudo por su cuenta, ¿no? Una implementación general de vamos a tomar este modelo que parece que funciona, lo digo parece así entre comillas, parece, lo digo como pensando en esta gente, ¿no? De que sigue repitiendo. Y bueno, y después, o sea, ejemplos prácticos puedo decir que también conozco profesores que se han lanzado, quieren hacer situaciones virtuales, pero tampoco se capacitan. Entonces agarran, no sé, eh, tienen una plataforma y dicen, bueno, voy a hacer un cuestionario y se ponen a hacer un cuestionario y después te viene un listado de preguntas en ¿por qué no los alumnos no lo ven? ¿O por qué? Bueno, existe una capacitación también, no puedes entrar a un medio, a un marco de referencia diferente y lanzarte así, ¿no? Está bien, están los que se quedan en su zona de confort y están los que se lanzaron
y todavía están nadando, ¿no? Porque no aprendieron de eso. Bueno, la gran pregunta es esa y no, en un punto, Sara, no tengo una respuesta concreta a eso. Es como el gran interrogante que sigue latente, ¿no? Mm, No puedo, así es. Yo creo que no la tenemos nadie. no, Pero la interdisciplinaridad, por ejemplo, de estos dos grupos, GICID y SMEMIU, igual nos hace avanzar más rápidamente, ¿no? sí, Es también lo que planteabas en tu ponencia. sí, David dice, felicidades Alejandro y muchísimas gracias por tu contribución, muy interesante. A su vez, Isabel plantea un concepto, el de nativos digitales. Dice, no hay nativos digitales, es la tecnología la que se adapta a los seres vivos. Acordaros que Prensky en un sí, momento determinado lanzó dijo, el concepto de nativo digital e después inmigrante eso. digital. Fue seguramente dos de los términos más influyentes, ¿no?, de los últimos años, y sin embargo, el propio, con más críticas, y el propio Mark Prensky Sí, en 2010, si no recuerdo mal, sí, sí, rechaza su primera teoría rechaza, de sí, nativos y digitales porque ve que hace aguas por todos sitios, pero sin embargo la sustituye por el de sabios digitales. Es decir, cada persona somos un nivel determinado de sabio digital, más o menos, ¿no? Que esa teoría sí que es muy válida y que un poco refrenda lo que dice Isabel. Isabel dice también que la educación también se adaptará a la tecnología que las personas necesiten, creo, dice ella. La pregunta es, ¿lo haremos a tiempo los docentes o nos adelantarán los estudiantes? Ah, sí, sí, esa es una buena pregunta, ¿eh? Lo bueno que si nos adelantan los estudiantes, esos quizás muchos serán docentes más adelante y quizás cambien estas formas. No sé qué decirte con el tema de los docentes. No quiero entrar en nativo digital porque, bueno, estoy de acuerdo con Sara, ¿no? Son como categorías, ¿no? Categorías que Prensky dijo y se desdijo después, ¿no? Pero que no dejo de leer en trabajos finales de máster, en lo que sea. O sea, todo el mundo hablando de eso, somos nativos, o ver, a los que les sugiero justamente leer esto del sabio digital para que tengan otra postura también y no estén tan estructurados en esa situación. Eh, no sé, yo creo que sí que nos van a pasar los estudiantes a los docentes, no nos va a dar tiempo. Los cambios, Isabel, ahora son muy rápidos. Es año a año y menos de año en meses cambian tecnologías, cambian maneras y creo que sí que nos van a superar. Por suerte, después quizás lo que te decía, no van a ser docentes ellos y ya nos van a contar un par de cosas a nosotros porque van a tener otras experiencias también. Claro, Mariola dice, contestando a Isabel, dice, los estudiantes siempre van por delante en el uso de la tecnología. Seguramente Mariola, Isabel, Alejandro, esto tiene que ver un poco con el tema de las zonas de confort. Es que la zona de confort de las personas adultas está en la presencialidad y hay que Mm, romper esa zona de confort. Sin embargo, la zona de confort de las generaciones más jóvenes están en la virtualidad, no tienen que romper con esto, con lo cual ya tienen un avance hecho que se lo da la propia edad, ¿no? Y las sí, propias experiencias vividas, ¿no? Entonces dice, Isabel, es que me he perdido, perdona. Isabel, al comentario de Mariola, dice, sí, así es, Mariola, en gran parte sí, pero hay algunos que únicamente saben jugar. Habrá que enseñarles a aprender con la tecnología. Efectivamente, son personas que no tienen que salir de esa zona de confort presencial, pero que no están alfabetizados mediáticamente, con lo cual no son sabios digitales, como decía Prensky. Esa diferencia es importante. Los sí, anclajes, dice María, perdón, los anclajes a lo conocido son la barrera de la creatividad, o sea que efectivamente está de acuerdo con lo que estamos hablando, ¿no? sí, David, por su parte, dice, muchas prácticas educativas reproducen los modelos pedagógicos tradicionales, comunicación y educación unidireccional y transmisiva. sí.
Otras muchas prácticas apuestan por un modelo de educación y comunicación bidireccional, horizontal, donde la participación, interacción y colaboración tiene un gran peso en estos espacios. Pregunta: ¿qué educación queremos? ¿Qué educados soy? ¿Qué educados soy? ¿Qué educandos queremos? ¿Qué acompañamos, facilitamos, damos herramientas a nuestros estudiantes, transmitimos nuestros conocimientos o el contenido de un libro o el contenido de un libro de texto de una editorial? ¿Recursos y materiales abiertos? Educador como DJ del contenido, Sí, eso sí. curador de contenido, evaluación igual para todos, todos toman café con leche u ofrecemos café con leche, uno solo, un cortado o un café bombón. Mil Ah, gracias. muy buena la metáfora, me encantó. Sí, sí, esto me gustó la de la terminología esta que escuché hace poco de Manuel Aria, que decía lo del DJ de contenidos. eh, y me encantó, lo vi hace poco y me encantó y justo ahora lo trae a colación. eh, y es difícil, ¿no? Seguimos con la misma, o sea, no puedo salir de la pregunta a dónde vamos y estas tres preguntas iniciales, ¿no? Porque eh, por supuesto, de las dos propuestas que dijo al principio, me quedo con la segunda. Evidentemente, me quedo con la segunda después de ver la crítica que estoy haciendo ahora en la ponencia. Y el problema es transferir ese modelo, ¿no? Ese modelo de educación a otra gente que tiene anclajes ya y no puede cambiar esos anclajes, ¿no? Están anclados en esa zona de confort, como decía Sara, ¿no? Y, y es muy difícil, ¿no? Están acostumbrados a moverse, vamos a hablar en marcos referenciales, ¿no? Como para seguir con el tema este. En ese marco referencial tiene sus símbolos, tiene sus interacciones. Sin embargo, el modelo digital ofrece otro marco con otras interacciones. Algunas se repiten, sí, es verdad, algunas se repiten, pero hay otras secuencias, hay otros símbolos, ¿sí? Lo que dice Sara también es verdad, la gente que ya está relacionada con eso todo el tiempo, quizás tenga esa opción de sabio digital y los otros no. Eh, es difícil. Yo, de todas maneras, de quedarme con las opciones, es evidente que elijo la segunda, ¿no? No me quedo con la primera y ese modelo transmisor y no me parece. Y Isabel aporta a la reflexión una idea importante. Dice: las empresas digitales evolucionan sus productos en función de la demanda de los usuarios. Esta es una realidad con la que topamos y que no hay que obviarla, ni mucho menos. Luego, María dice: creo que la pregunta clave sería ¿qué ciudadanos queremos y necesitamos en nuestra sociedad? En Mm. función de eso debemos organizar la educación. Bueno, sí, es un tema. El problema es que quizás la organización de la educación está en manos de la gente que también hace estos anuncios ¿no? Que estaba diciendo Isabel, ¿no? Que se adapta el poder, digamos. El poder es el que definitivamente puede un poco movilizar cosas o no. Eh, Retomo lo de Isabel de las marcas, y bueno, yo tomé ahí un saludo de una marca que se adaptó para vender a la época de la crisis, ¿no? Que cambió el apretón de manos de su logo por dos codos tocándose. Es como, eh, en esta coyuntura, la gente que vende ve oportunidades también y, y las aprovechó. Uh -huh. Eh, En cuanto, no sé cómo salió de la pregunta, juro que quiero darle vueltas y buscar soluciones a todos y me cuesta mucho, ¿no? Pensar en cómo resolver la incertidumbre esa Sí. final, ¿no? Pues la verdad es que esto queda para la reflexión personal. Ya estamos acercándonos a los 60 minutos de grabación, con lo cual lo que vamos a hacer es decirte lo último que se ha dicho en el chat y después ya hacemos un debate más informal.
pero Perfecto. una vez que termines de contestar a la último comentario, pues podemos parar la grabación. Vale. No olvidando convocar a la próxima Sí. ponencia del próximo viernes. David dice gracias por este espacio de reflexión. Eduardo Galeano decía algo así como que la utopía sirve para caminar. Muy bonito, David, traer Sí. esto, una reflexión muy profunda, ¿verdad? Y Alicia finalmente dice, me parece que al ser los marcos de referencia tecnológicos tan efímeros, vamos corriendo por detrás de los mismos. Sí, bueno, sobre todo en esta época para contextualizar, ¿no? Porque estamos hablando en esta pandemia, la COVID-19, entonces sí, creo que muchos vamos corriendo detrás de esos marcos, ¿no? O tratando de, visto lo que presenté, ¿no? Esta antropología visual, tratando de enterarnos de qué se trata ese marco en sí. No sé si Sí. corriendo, pero sí intentando averiguar de qué se trata. Eso sí. Ajá. Bien, pues entonces dejamos aquí esta reflexión a raíz de la ponencia de Alejandro Rodríguez Simón y os emplazamos a la próxima ponencia, que es el próximo viernes 12 de junio a las 12:30 horas, titulada Educar y comunicar en tiempos revueltos, alejándonos de la incertidumbre y del caos docente, ¿vale? El ponente será el profesor David Recio Moreno bueno, pues nada, simplemente agradecer la participación en la ponencia de hoy y sobre todo la reflexión que se ha desarrollado a posteriori. Un saludo, nos vemos el viernes próximo. Gracias.